El doctor es miembro también del Comité Internacional Científico de Proceso Metalúrgico y también es parte de la Academia de la Tecnología Mineral. El doctor Ivan es representante también de Bulgaria en el Comité de Consultores en NPC. Le agradecemos su presencia y tiene la palabra. Gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer, colegas, visitar San Luis Potosí y estar también en este congreso. Es muy importante para mí presentarles esta presentación de la tecnología de eliminación en las lagunas de colas. La investigación me ha dado la oportunidad de establecer esta limpieza de lagunas de colas y la preocupación principal de este estudio es justamente encontrar la capacidad y la tecnología más económica para hacer el proceso, llevar a cabo el proceso de eliminación. El monitoreo del desperdicio de la tecnología final para limpieza del desperdicio es esta. La flotación de las colas se caracteriza por la siguiente composición química y por la distribución de los tamaños de las partículas. Esta se basa en un producto final de un 85% por debajo del 0.5 milímetros. Los parámetros de colas tecnológicos son los determinados. La capacidad de este proceso es de 270 metros cúbicos por hora y de 18 con un porcentaje de sólidos. La prueba piloto del retiro del agua del ciclón. Aquí aparece esta imagen, se ve cómo funciona. Se comenzó a desarrollar esta prueba y un nuevo diseño de ciclón de retiro de humedad Krebs con una forma cónica. Y aquí lo que se da es una separación de finos y minimiza también el desgaste. Este diseño es así para poder dividir las aplicaciones de desaguado. Esto se extiende con un punto de control que está anexo al ciclón estándar con el objetivo de minimizar el contenido de humedad. La prueba piloto que se llevó a cabo con Krebs y GMAX se hizo sobre la siguiente condición de distribución del tamaño de partículas, con 217 metros cúbicos por hora y con una presión de 1.3 bares. En esta presentación, en esta diapositiva vemos la sobreabundancia de flujo y la falta de flujo, y con estos panoramas vimos la distribución del tamaño de partículas en micrones con la alimentación y el resultado. Vemos el tamaño de partículas, que es un punto importante para el proceso, y las particularidades técnicas que son de alrededor de 73 micrones. El ciclón en CRAB nos da entonces la reparación de partículas a una gran capacidad. El balance de las pruebas pilotos con este ciclón rotador causa un exceso de flujo y en la parte inferior un baja en flujo. Esta prueba piloto demuestra claramente un nuevo estándar para la tecnología de deshidratación. Los siguientes valores son los que se obtuvieron: 75% con un contenido sólido en el flujo inferior y 8.6% de
sólidos en el flujo superior. Los resultados superiores muestran que estas modificaciones se refieren a un potencial importante de la tecnología de deshidratación para la flotación de colas. El contenido sólido del subflujo, el contenido de subflujo nos lleva a pensar que hay un aumento de 4 veces, de un 18% en la alimentación hasta un 75% en el subflujo, en 60 micrones de un tamaño de partículas de 2 puntos en el proceso de deshidratación. La prueba piloto se lleva a cabo para determinar la capacidad de deshidratación en un sistema de recuperación de colas de flotación en una operación de condiciones óptimas. Este sistema de recuperación consiste en un clúster de 100 milímetros de cuerpos en un ciclón montado en una secadora High-G con un sistema de recuperación de secador finos. En el diagrama de flujo de este proceso se incluye una secadora High-G de finos en un sistema de recuperación con un punto de balance y también 5 puntos de muestreo, un rebozo de criba, una criba también de subflujo, alimentación, un rebose de ciclón y un subflujo de ciclón. Esto es, aquí lo que hace es guardar un balance en este tipo de pruebas. Tenemos un 0.5 de apertura de los paneles. Además de esto, se utilizaron este tipo de paneles para tener una mejor separación de materiales y un contenido bajo de sólidos en este rebose. 0.7 de porcentaje de humedad nos muestra que los sólidos se pudieron absorber para aparecer a un nivel óptimo en el ciclón. La frecuencia de la máquina de cribado, del peso del motor y el ángulo fueron factores que también se probaron. La distribución de los tamaños de partículas y el producto del balance masivo en 100 milímetros en ciclón de 100 milímetros se muestran en esta imagen y en esta también. Aquí podemos ver el balance de las masas de productos a una criba de trabajo de alto rendimiento. Aquí vemos que el contenido de sólidos del rebozo o el sobreflujo del cribado nos habla de un 8%. Esta balance de masa y la distribución de tamaño de partículas de los productos de la criba de deshidratación aparecen así. Al mismo tiempo, los sólidos en este ciclón, en el hidrociclón, presentan un exceso de flujo al 1.3%. Se estableció, por tanto, que la secadora High-G con este sistema de recuperación de finos puede ser un equipo básico en la tecnología de eliminación nueva. Basándonos en lo característico de las pruebas de cola, la tecnología de la laguna de cola se desarrolló. La tecnología de flotación y suspensión de cola se introduce a un hidrociclón en la cuarta etapa de la hidratación. El producto final nos muestra un contenido de hidratación con colas. Y estos productos contienen 8.7 sólidos que se alimenta a la siguiente etapa, la etapa 2, en donde el slurry se diluye con agua adicional hasta un 17.6 de sólidos en esta fase. Estos se quedan de forma estancados hasta un siguiente paso de deshidratación en este sistema de secador High-G. Los subproductos que provienen de esto son de la batería de hidrociclón de 100 milímetros, pasa por la máquina cribadora a 0.5 milímetros
en unos paneles de 0.5 milímetros de apertura. Este producto final es un residuo final deshidratado de un equivalente a un 20%. El producto por debajo del tamaño es un producto intermitente. El producto de sobreflujo de una batería del sistema se representa el 1.3% y aparece en el recubrimiento de esta maquinaria. Este producto se regresa entonces a la criba para una deshidratación adicional. Este sobreflujo a la planta se utiliza agua reciclada. En el caso del excedente del equipo de deshidratación, se utiliza un filtro adicional para asegurar un reciclado de agua claro. Esta tecnología es flexible y capaz de adaptarse a distintos cambios. Y aumenta también el flujo del desperdicio, la distribución de tamaños de partículas y la cantidad de cambios sólidos. Finalmente, como conclusión, las pruebas pilotos y los resultados experimentales de estas muestran que las nuevas modificaciones del ciclón, del hidrociclón de deshidratación Krebs G-Max 20 y la secadora High-G tienen un potencial en la tecnología de deshidratación de las colas de flotación. Basándonos entonces en los resultados experimentales de las pruebas piloto, se ha establecido que las posibilidades de reemplazar las colas deshidratadas tradicionales de un 80% con una remoción de las colas de únicamente un 20% de agua, con una tecnología adicional que nos da una posibilidad de mayor reciclado de agua. Estas nuevas lagunas de cola y la tecnología de esta eliminación se desarrolló para el caso de el acero y de la flotación de zinc. Esto se encuentra en la fase del diseño y esperemos que a principios del siguiente año la nueva tecnología comience de nuevo a introducirse poco a poco en la industria. Les agradezco mucho por su atención. Profesor, yo tengo una pregunta en relación con la combinación del ciclón y la criba. ¿Será posible obtener esos sólidos de porcentaje alto únicamente con los ciclones? No, en la secadora High-G, en la criba. También para aumentar esto, si utilizamos únicamente un hidrociclón, es imposible recibir un 80% de sólidos. Se requiere una secadora High-G para quitar sobre todo en la parte de la máquina de cribado con un sobreflujo, sobre todo para obtener esta cantidad de sólidos. Gracias por su presentación. Yo tengo una pregunta en cuanto al agua. Usted dice que van a eliminar el agua, esa laguna, pero ¿qué van a hacer con esa agua? Si el agua contiene los activadores y fierros que después se utilizarán en la flotación que vamos a reciclar. Entonces, parece que tienen un agua que no es buena para el proceso. Sí, gracias, Jorge. Esa es una muy buena pregunta porque el agua contiene muchos hierros que sabemos que en la laguna de Colas es la misma situación. Sí, cuando nosotros trabajamos, muchas veces pasa en la tigna, en que el agua probablemente se queda media hora o una hora en la tigna y después de esto se pasa el agua a trabajar en la planta y perdemos entonces la pulpa y no utilizamos la floculación en únicamente hierros de los colectores.
pero es lo mismo que cuando estamos tomando las colas. Buenas tardes. ¿Cuál sería su comparación contra un proceso en donde podríamos pensar en clasificar, espesar y filtrar? ¿Cuál fue la... Sí, ¿cuál sería su opinión de este proceso, de este diseño, contra otro diseño en donde estaríamos pensando en obtener esa misma humedad en las colas finales y el proceso sería espesar las colas, posteriormente filtrar ese material, ¿sí? Y depositar ya en la presa de Jales? En mi opinión, esta tecnología es mejor porque cuando nosotros comparamos la cuestión económica, el dinero que requerimos para comprar esto o una cribadora, por ejemplo, cuando comparamos esto, es mejor. Recibimos el mismo resultado. Si nosotros utilizamos un espesante y después una presa, un filtro, pero es una cuestión de dinero. What made the percentage of solids you will be expecting to have from your system? We're talking about a 65% of thickening. Y con una humedad más o menos del 17 después de un filtrado, quizás un filtro banda. Pero se requiere entre 15 y 20% para poder acomodar la deposición de la superficie en la montaña. No requerimos menos del 20%, eso no puede ser. Esto no pasa si utilizamos la tecnología de colas.